Hoy la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados va a iniciar la discusión en particular del proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección en la enseñanza escolar. Esto luego de que el Gobierno presentara una serie de indicaciones a la iniciativa e invitar a los parlamentarios oficialistas a avanzar en el debate para así evitar el paso a una comisión mixta. Queremos ahondar precisamente en este tema y en otros relacionados. Para eso nos acompaña el presidente de la Comisión de Educación, el diputado de la ADC, Mario Venegas. Gracias por estar con nosotros, diputado. No, gracias a ustedes. Buenos días, diputado. Buenos días. Diputado, ¿cuáles son sus expectativas para esta discusión que comienza ya en particular? ¿Y qué es lo que se va a privilegiar? ¿La calidad de la discusión o la velocidad de la tramitación para que esto esté aprobado lo antes posible? Yo creo que la calidad de la discusión. No podemos olvidar que llevamos 5 meses dedicados a escuchar gente, a presentar indicaciones, a conversar con el Ejecutivo para presentar indicaciones. 5 meses, desde mayo a esta fecha, de manera que ya no más trámite. Hoy día lo que tenemos que hacer es votar aquello en que no hubo acuerdo. Ya no va a haber acuerdo. No hay posiciones que son demasiado irreconciliables. ¿Puntualmente en qué, diputado, no hay acuerdo ni se ve que vaya a haber acuerdo? Estoy pensando en la derecha concretamente, en la alianza. Por ejemplo, en realidad hay gente que no cree que sea necesario poner fin al lucro. Ellos creen que efectivamente en la educación debe ir a haber un lucro más regulado. Que es legítimo. Ellos tampoco creen en que no debe haber no selección. Y tampoco creen en que debiera terminarse con el financiamiento compartido. No comparten el diagnóstico. Mire, todo lo demás, y digámoslo con sinceridad, la gente sabe que es así, salvo honrosas excepciones, pero en realidad todos los demás argumentos son más bien construcciones destinadas a esconder, ocultar que en realidad quisieran que la cosa quedara como está. Por otro lado, existimos otros que creemos que hay que hacer cambios, que la educación necesita cambios. Hay algunos que incluso, y ha sido lo que complica la cosa, se pasan un poquito hacia, ¿no es cierto?, de revoluciones y van más allá de lo que el programa de gobierno ha comprometido. Por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, que plantea que en este proyecto nosotros pudiéramos regular también a los colegios particulares pagados. Eso excede. Por ejemplo, respecto de la selección. E incluso sobre regular el lucro, por ejemplo, y todo. Aplicarle, ¿no es cierto?, lo que estamos aplicando a los colegios que reciben financiamiento del Estado. Mire, y ahí está la razón fundamental por qué se puede regular, por qué se puede intervenir, porque son plata del Estado, es el Estado el que provee del financiamiento. Entonces, ahí hay un ejemplo. Otros que dicen, por ejemplo, un tema controversial, lo del lucro. Mira, aquí es la oportunidad de que nosotros tipifiquemos el lucro y pongamos penas severas para el caso de que haya efectivamente demostrado que hay lucro, que se está por lo tanto burlando la ley. Penas severas que incluso podrían ser de cárcel. Claro, porque tenemos penas, como han llamado en algún momento, de cuello y corbata, que son que al final se roban miles de millones y pasan piola con buenas defensas y nunca hay cárcel efectiva. Eso indigna. ¿Y usted está de acuerdo con esa indicación? Yo no estoy de acuerdo con la indicación en particular, con el sentido de que debiera tipificarse el lucro concretamente en la educación, como una figura. Los problemas que tienen los fiscales hoy día es que no existe la figura penal de lucro en la educación. O sea, ¿usted está de acuerdo con penalizarla, con tipificarla, o sea, darle carácter de delito, pero no con que las penas sean de cárcel, ¿eso es? No necesariamente, sino que creo que en la gradualidad de la pena, que es un tema más bien que tienen que revisar los especialistas en el derecho. Yo no lo soy, y en consecuencia me abro que si se abre esa posibilidad de discutirlo, tiene que ser analizada, ¿no es cierto?, con las gradualidades. No es lo mismo, ¿no es cierto?, hacer esto en una oportunidad que tener reincidencia o reiteración en la acción. En ese caso las penas debieran ser, y yo creo que debieran ser coactivas y ejemplarizadoras. Y en esa circunstancia en que hay reiteración de violación a la ley, yo estaría por que haya cárcel, efectivamente, para que sirva como escarmiento a quienes no quieren entender que esto de burlar la ley no está permitido, no debiera ser permitido. Diputado, volviendo a la tramitación propiamente del proyecto y a la posibilidad de que exista una comisión mixta. El gobierno no quiere comisión mixta, la comisión mixta
como que se transformó en un fantasma, ¿no? Sí. Tampoco se quería comisión mixta en la reforma tributaria. ¿Cómo se ve la posibilidad de que se llegue a esa instancia? Yo creo que el gobierno no puede garantizar eso. Así de claro. Mi experiencia parlamentaria me lo plantea. Tampoco soy tan iluso para creer que no vaya a haber en el Senado, ¿no es cierto?, la posibilidad que se introduzcan cambios que difieran de lo que va a salir de la Cámara de Diputados. Hemos hecho un esfuerzo. Ahora sí que no nos pueden acusar de que nos hicimos la pega. A propósito de claro, lo dije a propósito de la reforma tributaria. Personas, estuvimos 3 meses en esto en la audiencia, hemos dedicado otros 2 meses en paralelo trabajando las indicaciones. Se presentaron más de 200 indicaciones, tanto de la alianza como de la oposición y más del gobierno, y estas hoy día las vamos a definir. Hay algunas que son claramente inadmisibles, porque se escapan de las ideas matrices del proyecto o porque son facultad privativa del Ejecutivo. Ahora, diputado, la pregunta es si es que en este caso van a hacer valer las mayorías o no, porque usted lo decía al principio, hay ciertas posiciones irreconciliables con la derecha respecto como a los fundamentos mismos, ¿no?, de lo que es la educación. Y en ese caso no hay acuerdo posible, no hay acuerdo actual y tampoco usted vislumbra acuerdo en el futuro. No. En ese caso, entonces, ¿se va a privilegiar el hecho de tener los votos o se va a privilegiar una lógica más como la reforma tributaria en que, habiendo votos, igualmente se optó por una fórmula de consenso a través de este protocolo? Amplios. Voy a hablar en nombre propio y en nombre de lo que yo entiendo ha sido la visión de la inmensa mayoría de quienes conformamos la nueva mayoría. Incluyo allí que no es de la nueva mayoría, pero a Giorgio Jackson, que ha hecho su aporte. Hemos estado trabajando mucho, dialogando mucho, analizando mucho, muy finamente, y también tenido tensiones, diferencias naturales, pero creo que hoy día tenemos un sentido de unidad, de acuerdo en la necesidad imperiosa de aprobar este proyecto de ley, y yo creo que vamos a actuar en consecuencia. Por tanto, yo creo que la nueva mayoría, incluido Revolución Democrática, representada por Giorgio Jackson, vamos a votar favorablemente estas indicaciones y las indicaciones que hemos presentado para perfeccionar el proyecto. Diputado, ¿eso incluye también a su bancada? No, por supuesto. ¿Sí? Yo creo que ahí están las dudas o las aprensiones. Mira, yo lo que creo que nosotros hicimos un ejercicio que ningún otro partido hizo, que fue crear una comisión política técnica que resolvió y concordó en un documento que es reconocido y público y que es el marco en el que nos movemos y que además es vinculante para todos y sin ambigüedad, y vinculante también para el senador Ignacio Walker, que, ¿no es cierto?, en el Senado pudiera todos temen una posición disonante de nuestro presidente del partido y además miembro de la Comisión de Educación del Senado. Bueno, este marco, así lo entendemos, así es el mandato. Es vinculante para él también. Para él también, del Consejo Nacional del Partido y de la Directiva Nacional del Partido. Si no, no tendría ningún sentido. En consecuencia, yo creo que hoy día nosotros, precisamente, en el marco de ese compromiso, de ese informe político-técnico que define, ¿no es cierto?, lo que es la aproximación de la democracia cristiana al proyecto y a la reforma en su conjunto, nosotros vamos a estar alineados, se lo aseguro. Diputado, muchas gracias por acompañarnos.